Kyoso Giga nació de que Van Bristow, una compañía de juguetes que ha trabajado varias veces con Toei, les dijo que hicieran algo juntos. Querían hacer un producto original y que lo dirigiera Rie Matsumoto, una animadora que llevaba trabajando en Toei desde 2006. Con libertad para hacer lo que quisiera, Matsumoto y su equipo hicieron un vídeo musical de 5 minutos, seguido por un especial de 25 minutos, que salieron ambos en 2011. Y mientras trabajaban en los 5 cortos que saldrían en 2012, Van Bristow les propuso hacer la serie de televisión de 2013, la primera serie de televisión que dirigiría Matsumoto. El equipo siempre estuvo centrado en hacer la siguiente entrega, porque no había planes de continuar la serie. Y aunque al principio le pidieron a Matsumoto que hiciera algo moe, no le parecía que fuera el equipo indicado para ese tipo de serie, así que le dejaron hacer lo que quisiera. Esta espontaneidad es el punto fuerte de Kyoso Giga. Los especiales originales y los cortos consiguen atrapar al espectador con el espectáculo y la fenomenal dirección de Matsumoto, pese a tirarnos en medio de una historia con pocas explicaciones. Pero quizá por esa falta de plan y por el poco tiempo del que disponía el equipo, la serie de televisión, aunque sea la versión más completa, carece de lo que hizo especial a las otras entregas. El especial de 25 minutos empieza en medio de una pelea. Una gran decisión porque la animación es uno de los fuertes del equipo, pero durante la confrontación se pone la cámara en otras escenas que nos presentan distintos aspectos del mundo. Vemos que las cosas se reparan solas, a Miohe con su novia tras levantarse, a Ayase Doji espiando. Pese a estar intercaladas con la pelea, logran no romper el ritmo acelerado a la vez que nos presenta todos los personajes importantes y cómo es este mundo. ¡Oye! ¿Quiten no ka? Gran parte del especial consiste en conversaciones de los personajes sobre sus planes y objetivos, que nunca se explican de forma clara, y eso ayuda porque son cosas muy sencillas. Koto quiere encontrar al conejo negro que la llevó aquí para volver a casa, mientras Kurama y Yase Doji piensan ponerla en peligro porque quizás así vuelvan a ver a su madre, y Miohe quiere protegerla. Lo que pasa es que en vez de explicarlo, Koto va directamente a buscar al conejo y solo entendemos que quiere volver a casa por sus conversaciones con Ayun. Y en vez de explicarnos que estos quieren ver a su madre, los hermanos se ponen a discutir y para cuando nos damos cuenta, Koto está luchando contra un mecha. Realmente es un truco sencillo. Como nos explica claramente, tenemos que sobreentender qué ocurre de sus conversaciones, lo cual requiere más atención y es más divertido que simplemente escuchar la explicación. Y mantiene siempre la posibilidad de que haya algo más complejo ocurriendo. Al fin y al cabo, hay muchas cosas que no se llegan a explicar. Además, siempre está pasando algo mientras hablan. La reunión de los 3 hermanos es el mejor ejemplo. Aunque no está del todo claro cuál es su plan, es interesante porque prácticamente cada frase está acompañada de un nuevo corte o una animación. Gracias a eso, sirve a la vez para mostrar su personalidad e introducir su plan. Las peleas también ocurren mientras los personajes hablan, lo cual sirve para introducir información sin romper el ritmo. El constante movimiento, los cortes rápidos, la composición y la decisión de que estén haciendo algo mientras hablan consiguen que las conversaciones sean interesantes a nivel visual. El resultado es que parece que ha pasado mucho en poco tiempo, y se consigue presentar todos los elementos de la historia rápido para que lo que ocurra tenga peso. Y aquí entra en juego la gran variedad de tonos que Matsumoto consigue capturar gracias a esa cuidada animación y una buena composición de los planos. Desde el espectáculo de una pelea a la calma que sube Koto mientras duda qué puede hacer. Atrapa al espectador con la acción y lo obliga a prestar atención a lo que dicen para intentar comprender qué está ocurriendo, y entonces pone el foco en las emociones de los personajes para conseguir implicar por completo al espectador en apenas unos minutos. Igual no sabemos cómo es que su madre ha conseguido volverle a la alumna, pero se siente como una resolución importante. No sabemos cómo llegó Koto o por qué necesita al conejo para volver a casa, pero sentimos su desesperación cuando piensa que no va a poder volver. No sabemos cuánto llevan sin ver a su madre o cómo es su familia, pero entendemos en el epílogo lo mucho que les alegra volver a verse. A Matsumoto le dijeron que tenían que hacer unos 40 minutos de contenido. Tras el espectáculo que caracterizó al especial, decidió hacer 5 cortos, cada uno centrados en una parte distinta del mundo. Si el especial se caracterizó por mostrar varias cosas pasando a la vez, esos cortos se centran en mostrar una historia clara usando la composición y la música para exaltar las emociones. El segundo y el tercero siguen con la acción bombástica y cómica de la anterior entrega, a la vez que nos deja ver distintas facetas del mundo y los personajes principales. El resto, aunque tienen momentos de acción, crean un ambiente contemplativo, con planos lejanos y prolongados que transmiten las emociones de los personajes, con conversaciones donde hablan de sus preocupaciones, o solo música que refuerza la emoción del momento. Cada corto muestra una historia completa con un tono y protagonista distinto, a la vez que construye sobre el mundo y los personajes que habíamos visto, en unos 10 minutos.
Creo que funciona particularmente bien gracias a que salieron después del especial anterior. Esta presenta una historia con un ritmo acelerado para tapar rápido la atención del espectador. Solo lo necesario para seguir la trama, que es suficiente para despertar el interés por el mundo y los personajes. Y ese es justo el hueco que cubre los cortos. Con un ritmo mucho más pausado, da más detalles del mundo y los personajes. Sin el gancho del especial anterior, los cortos serían una vista ligera de un mundo que no nos interesa, pero como complementa al especial, prueba una experiencia muy distinta que llena el vacío que dejó, y que promete más contenido. El último corto muestra por primera vez cómo llegó a aparecer este mundo y, por fin, vemos retazos de la reacción de esta familia y la separación que provoca los eventos de la historia. Y tras una última escena de Koto madre de la luna con Koto como su hija bebé, dicen todo me pregunta que esto no será el final. Al mostrar por primera vez el incidente que comienza la historia y presentar un nuevo misterio, es una clara invitación a ver una historia más larga que lo explique, la serie de televisión. Y ahí es donde empiezan los problemas. Como dije antes, mientras estaban trabajando los cortos, salió la idea de crear una serie de televisión. Los cortos salieron en 2012 y la serie de 10 capítulos en 2013. Solo tenían un año para hacer lo que, recordemos, será la primera serie de televisión que dirija Matsumoto. Con eso no quiero decir que la dirección sea mala, la mejor parte de la serie es cuando consigue capturar la atmósfera contemplativa que estaba presente en los cortos. El problema es cómo adaptaron la historia para formar una narrativa coherente en base al material que ya habían hecho. En una entrevista para Anime Times, Matsumoto dijo que el mayor cambio en la serie de televisión era que tendría una narrativa, a lo cual no habían tenido que prestar atención en las entregas anteriores. Y también aseguró que se podría ver la serie sin el contexto previo. Es lo que cabría de esperar, y probablemente la mejor decisión dado el tiempo que tenían, pero que un problema en la estructura de la serie. La mitad de los episodios se dedican a expandir lo que vimos en los cortos, como introducción al mundo de los personajes, y en la segunda mitad se cierra la historia de forma apresurada. Cuando digo que se expande lo que vemos en los cortos, me refiero a que toman lo que vimos en los cortos, con cambios mínimos, y añaden escenas para que encajen el arco de la historia. Así que, si como yo, estás viendo los cortos y después la serie, el último corto trata de la historia de la familia, cómo se forma y se separan, con un aire interesante de misterio, y luego el primer episodio de la serie cuenta la misma historia de forma más clara. No hay una sensación de misterio porque parece que te muestra todo lo necesario, aunque luego se revele que había omitido detalles importantes de la vida de los personajes. Ergo, es solo un episodio de exposición previa a que empiece la trama. No creo que esto fuera una buena decisión. Para quien ya ha visto las entregas anteriores, es una versión más larga y mejor explicada, pero también menos interesante de lo que ya ha visto. Se entiende por qué creó la capital del espejo, llamada Kyoto, cómo se formó esta familia y por qué tuvieron que irse dejando atrás a sus hijos, pero las explicaciones no son particularmente interesantes. Ya sabíamos lo que ocurrió, y no hacía falta verlo de nuevo para explicar que se tuvieron que ir porque no les querían en el mundo normal. Por importante que fuese, cualquiera de los tres hermanos lo podría haber explicado en menos de un minuto, conservando así cierta intriga por cómo eran sus padres. Y es crucial para la trama que Koto se tuviera que ir porque un Buda le dejó su cuerpo y tenía que devolverlo, pero ¿importa en verdad? Es solo la excusa para separarlos y así comenzar la trama, podría haber sido cualquier cosa. No vuelve a ser relevante hasta el final, donde es un elemento secundario frente a todo lo que está pasando. Por otra parte, no puedo imaginar que fuera una buena introducción a la historia si es lo primero que ves. En parte es porque, aunque siga siendo una dirección bastante buena, no es tan interesante como la de entregas anteriores. En un momento incluso dejan el mismo primer plano de Koto durante un minuto. Es como si hubiera olvidado la lección del corto de tener decisiones creativas o animación para hacerlas entretenidas. Por otra parte, no veo un gancho claro en este episodio, algo por lo que me interesa este mundo y sus personajes. Comparado al espectáculo y la enrevesada narrativa del especial, esto es un episodio bastante normal donde vemos a unos personajes sin tiempo para que destaque su personalidad. Vemos la relación de Koto y Shonin, que es interesante porque al fin aprendemos cómo es su personalidad, pero no se le da tiempo porque tiene que mostrar todo lo que pasa. Aunque esta secuencia de eventos de comienzo a la historia no es lo más interesante. Al fin y al cabo, el foco de la historia, como se recuerda antes de cada capítulo, es su relación familiar, la cual se queda en el fondo frente a todos los acontecimientos del episodio. Este problema está presente en toda la mitad de la serie. Reciclan los cortos como escenas para expandirlas en episodios enteros, cada uno centrado en un personaje, pero los cortos funcionaban porque estaban rellenando el vacío que dejó el especial, satisfaciendo la curiosidad por el mundo y los personajes. Aquí, en cambio, es nuestra introducción a ellos. En vez de desarrollar aspectos de un universo que ya nos interesa, tienen que conseguir que la audiencia se interese por ese universo. Me gusta lo que añaden, aunque es molesto tener que ver en unos cortos sin saber cuándo empezar lo nuevo. Pero dejan una estructura muy rara. Durante la mitad de la historia, prácticamente no hay trama. Solo es que Koto está buscando un conejo negro, que probablemente sea la madre de los hermanos, y quieren usar a Koto para intentar reunirse con ella. Pero no vemos que los personajes estén haciendo nada para conseguirlo. Simplemente vemos flashbacks de su pasado que nos ayudan a entender sus motivaciones y cómo es su vida. Y aunque me gusta lo que se muestra, el resultado es una historia en que no hay trama ni sensación de progreso porque tiene que introducir a todos los personajes, a toda la familia. Al fin y al cabo, la trama solo tiene peso en tanto que les afecta.
Pero a partir del sexto episodio empieza, como describió un productor de la serie, el clímax. Pese a que antes no estaba ocurriendo nada, consigue reunirse inmediatamente con su madre. El séptimo episodio deja que los personajes expresen sus preocupaciones para introducir al final el gran problema que tendrá que resolverse en los últimos 3 episodios. Y me gusta lo que ocurre, consigue traer al frente los problemas de los personajes para que tengan que resolverlos, poniendo el foco en Koto y Myoji, que la serie ha preparado como deuteragonistas. Aunque el problema, de nuevo, es la ejecución. Tiene que pasarse bastante tiempo explicando exactamente qué está pasando y por qué es difícil resolverlo, y luego más tiempo aún explicando los secretos de su padre, para que Koto y Myoji puedan resolver su arco. He dicho ya esto 20 veces, pero me gusta lo que esto conlleva, me gusta el arco de su padre, pero me molesta que sea algo que se introduce en el penúltimo episodio y de repente sea el conflicto a resolver en el final. Además, se dedica el séptimo episodio a explicar la crisis en que se encuentran, y luego el octavo a que el padre les explique su vida. Al final, se dedica gran parte del final solo a explicar qué está pasando, con conversaciones entre personajes que están de pie sin hacer nada. Pese a estar explicando los elementos más importantes para el final, no tiene animación o los cortes que hacían ese tipo de conversaciones interesantes en el especial. Pues después de ver Kyosogiga de nuevo me di cuenta de que Matsumoto dirigió después Kekkai Sensen y me puse a verla. Y me parece que hace mucho mejor lo que me hubiera gustado que hiciera la serie de Kyosogiga. En vez de que la trama suceda de repente en la segunda mitad, se introducen unos personajes originales cuya historia se desarrolla entre el inicio y el final de los capítulos episódicos, y que se convierte en el clímax de la primera temporada en sus 2 últimos episodios. Así la trama tiene mejor ritmo, pero también hay espacio para más historias autoconclusivas. Gracias a esto no se siente como si solo estuviera introduciendo a los personajes, sino que estamos explorando esta ciudad y absorbiendo su atmósfera. Y todos los episodios tienen una dirección más entretenida, y destaca el estilo de Matsumoto. Me parece que al fin he visto lo que Matsumoto puede hacer dirigiendo una serie de televisión. Pero es otra historia, con otros personajes. También me gustan, pero no me puedo quitar de la cabeza que tras unos cortos increíbles, con los que este mundo me atrapó, Kyosogiga no pudo recibir el mismo tratamiento. Y eso es algo que me hubiera gustado ver.